En esta ocasión hablaremos un poco acerca de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se refieren a una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. Sus características son: es un ente colectivo con un interés o propósito común. Uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos. Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, bienes o trabajo. Requiere de una transacción comercial de una compraventa. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sus características son: existe bajo una denominación social. Estructura orgánica personal. División del capital social en acciones. Participación social incorporada en acciones que acreditan y transmiten el carácter del socio. Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros según el pago de sus acciones. Responsabilidad. Se hacen responsables del personal con el que se auxilian en su trabajo, el cual actuará bajo su dirección y dependencia en los servicios técnicos o profesionistas independientes, cuya contratación depende de los propios comisionistas. Requisitos para su constitución. Número 1. Denominación de la sociedad. Número 2. Capital mínimo de 50,000 pesos. Número 3. Domicilio de la sociedad. Número 4. Duración de la sociedad. Número 5. Posibilidad de admisión o exclusión de extranjeros en la sociedad. Número 6. Objeto social deseado. Número 7. Datos generales de 2 accionistas como mínimo. Número 8. Nombre del administrador o quienes integran el consejo de administración. Número 9. Nombre de comisarios. Número 10. Nombre de apoderados en su caso y facultades que se otorgan. Número 11. Copia de cédula fiscal RFC de los socios y el administrador. Número 12. Comprobante de domicilio de la sociedad. En caso de no tenerlo, este deberá estar a nombre de cualquiera de los socios, debiendo reunir los requisitos fiscales. Número 13. Anticipo de 3,000 pesos. La acción. Constituye títulos de crédito que representan la participación de los socios, en parte alícuota del capital social de la sociedad. Otorga, por ende, derechos de orden patrimonial y cooperativo en ella, siendo también títulos de inversión bursátil inminentemente especulativos. Asamblea de accionistas. Es el máximo órgano social conformado por los accionistas de la compañía. Deben celebrar reunión ordinaria una vez al año y tantas reuniones extraordinarias como sean requeridas para el adecuado cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas en los estatutos sociales. Administración de la sociedad. Constituye un órgano ejecutivo que lleva la dirección de los negocios sociales a través de un sistema de contabilidad adecuado a las necesidades de la empresa. Vigilancia de la sociedad. Actividad de carácter permanente al interior de la sociedad anónima, realizada por un órgano que puede ser individual llamado comisario, designada por la asamblea, que tiene como misión genérica la de la supervisión de actividades de gestión y representación, en que forma permanente realiza la administración y cuenta con obligaciones establecidas en la ley. Sociedad en comandita por acciones. Características. Se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que están obligados al pago de sus acciones. Sus características son: todos sus socios son accionistas. A diferencia de la sociedad colectiva, en esta sociedad no hay ningún socio industrial. Existen 2 categorías de accionistas. Unos se encargan de la administración de la sociedad y responden personalmente de las deudas sociales con carácter limitado, socio colectivo, y los otros carecen de esta responsabilidad, socios comanditarios, siendo esta limitada al patrimonio de la sociedad.
La ausencia de un solo socio colectivo constituye una causa de disolución de la sociedad. No obstante, esta causa de disolución será reversible en supuesto de que los socios acuerden su transformación en otro tipo societario. Las sociedades de capital variable, disolución, liquidación, fusión y transformación de las sociedades mercantiles son aquellas en las que el capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y disminución por retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. Sus características son: está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es aquella en la que el capital social es susceptible de disminución o aumento de las aportaciones del capital social. Considerada como una modalidad que puede adoptar las sociedades mercantiles, esto al momento de su constitución o después de esta. Operan con un capital mínimo y otro máximo. El capital mínimo en ningún caso puede ser menor que el establecido por la sociedad al que se aplique. El capital máximo es el límite superior del capital de cada sociedad. El aumento y reducción del capital social. El aumento se puede dar por aportaciones posteriores de los socios y por admisión de nuevos socios. La disminución se puede dar por el retiro parcial y el retiro total de aportaciones. Causas de disolución. Por expiración de términos fijados en el contrato social. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. Porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Por la pérdida de 2/3 partes del capital social. Efectos de disolución. Es preciso aclarar que la disolución no produce la extinción de las relaciones sociales ni la del ente jurídico. Así, el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que las sociedades, aun después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. La disolución produce los siguientes efectos. Las sociedades conservan su personalidad para el único efecto de su liquidación. Las sociedades disueltas deben ponerse en liquidación. Se produce un cambio en la representación legal de la sociedad. Los administradores cesan en sus funciones, haciéndose cargo de la representación social de los liquidadores, por lo que aquellos no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al acuerdo sobre disolución o la comprobación de una causa de disolución. Si contravinieren esta prohibición, serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. Se reduce el papel de los administradores a terminar las operaciones pendientes y conservar los bienes de la sociedad para entregarlos mediante inventario a los liquidadores. La liquidación de las sociedades. No es un acto, sino un procedimiento, una serie de operaciones sucesivas dirigidas a hacer posible el reparto del patrimonio social entre socios, previa satisfacción de los acreedores sociales. Sociedad cooperativa. Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Sus características son: personalidad jurídica propia. Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales, salvo disposición en contrario de los estatutos, en cuyo caso se indicará el alcance de la responsabilidad. Existirá un fondo de reserva obligatorio, destinado a la constitución, desarrollo y garantía de la cooperativa. Participación de cada socio en los excedentes netos que puedan repartirse en concepto de retorno cooperativo. En las cooperativas de trabajo asociado, el número de horas, años, realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrán ser superior al 30% del total de las horas o años realizadas por los socios trabajadores. Las facultades de los liquidadores.
Concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al momento de la disolución. Cobrar lo que se debe a la sociedad y pagar lo que ésta se deba. Vender los bienes de la sociedad. Liquidar a cada socio su haber social. Practicar el balance final de la liquidación. Obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato. La fusión de las sociedades, de sus elementos y características. Implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las funcionadas. Características. Puesta en común por dos o más sociedades de tonos sus activos con la toma de pasivo y produciendo la creación de una sociedad nueva ya realizada, aportes consentidos a una sociedad preexistente y aumentando su capital en el caso de que el activo no exceda su capital suscrito. La desaparición de la sociedad aportante o absorbida. La atribución de nuevos derechos sociales a los asociados de las sociedades desaparecidas. Concepto y sus clases. La fusión constituye una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetos compatibles. Constituye una fusión la absorción de una sociedad por otra, con desaparición de la primera y realizada mediante el aporte de los bienes de esta a la segunda sociedad. La fusión puede hacerse igualmente mediante la creación de una nueva sociedad, que por medio de los aportes absorba a dos o más sociedades preexistentes. Clases. Fusión pura. Dos o más compañías se unen para constituir una nueva. Estas se disuelven pero no se liquidan. Fusión por absorción. Una sociedad absorbe a otra u otras sociedades que también se disuelven pero no se liquidan. Su constitución se basa en el número 1, denominación y domicilio social. Número 2, objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar. Número 3, los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado. Número 4, forma de constituir o incrementar el capital social, expansión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. Número 5. Requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. Número 6. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación. Número 7. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, y en particular el de la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley. Número 8. Duración del ejercicio social, que podrá coincidir con el año del calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse. Número 9. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo. Número 10. El procedimiento para convocar o formalizar las asambleas generales ordinarias, que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento y pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de los miembros. Número 11. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflictos sobre el particular. Número 12. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades. Número 13. Las demás disposiciones necesarias para que el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa, siempre que no se opongan a lo establecido en esta ley. El capital y aportación. Las aportaciones en las sociedades cooperativas podrán ser en numerario, especie o trabajo y quedarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor. Cada socio deberá subsidir el valor de un certificado y exigir cuando menos el 10% de su valor
actualizado cada año. Sin embargo, se podrá pactar la suscripción de certificados excedentes o voluntarios, por los cuales se percibirá el interés que fije el Consejo de Administración, de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, tomando como reflejo las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo. Los órganos de la sociedad. La Asamblea General. Asamblea de accionistas legalmente convocada por el órgano del Supremo de la sociedad y expresan la voluntad colectiva de las materias de su competencia. El Consejo Rector. Órgano de gobierno y ejecutivo de los acuerdos adoptados en la Asamblea General, al que le corresponde fundamentalmente la gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa, que extiende a todos los actos relacionados con las actividades que integran el objeto social de la misma. Los interventores, órgano de fiscalización de la cooperativa, que, el número no inferior a 1 ni superior a 3, serán elegidos en votación secreta de entre los socios por la Asamblea General. Fondos sociales. Recoge las aportaciones realizadas al capital de las entidades sin forma mercantil. Dichas aportaciones deben realizarse inicialmente para constituir la entidad. Las asambleas. Es la autoridad suprema de las sociedades y los acuerdos que aprueben legalmente obligan a todos los socios presentes, ausentes y disidentes. Corresponden a la asamblea resolver todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Disolución y liquidación. La disolución deberá acordarse en la Asamblea General Extraordinaria por decisión de 2/3 partes de las cooperativas, notificándose en un plazo no mayor a 30 días a los tribunales civiles, es decir, el juez de distrito en el ámbito federal o al juez de primera instancia del orden común de la jurisdicción, el proyecto de liquidación de los liquidadores a cargo, contando con un plazo de 10 días para su aprobación o desaprobación. La liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio y con ello la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad cooperativa. Las sociedades de solidaridad social. Aquella que se constituye con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo, que destinan una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán realizar actividades mercantiles. Contratos mercantiles, también denominados contratos comerciales, delimitan a negocios jurídicos mercantiles y hacen referencia a actividades comerciales, las cuales son consideradas como tal, según la legislación vigente de cada lugar. Contratos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es de acuerdo a la voluntad que engendra solo obligaciones para una parte de derechos y de derechos para la otra. El contrato bilateral es de acuerdo de voluntades que dan nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Contratos onerosos y gratuitos. Es oneroso el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos. Es gratuito en que los proveedores corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. No es exacto, como afirman algunos autores, que todo contrato bilateral sea oneroso y todo contrato unilateral sea gratuito. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios. Conmutativo. Cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Aleatorios. Cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no puede determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o término. Contratos mercantiles. Generalidades. Unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es aquel en el que se generan obligaciones solo para una parte y derechos para la otra.
El contrato bilateral es de acuerdo de voluntades que dan origen a derechos y obligaciones para las partes. Onerosos y gratuitos. Es oneroso el contrato que impone remuneración y retribución recíprocas. Es gratuito aquel en el que el provecho corresponde a una de las partes de las prestaciones de la otra. Los contratos translativos de dominio. Contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, bajo la perspectiva de que las partes concretantes cumplan con lo que les incumbe obligacionalmente. Contrato de depósito mercantil. Se sustituye desde que se reciben las cosas ajenas con la obligación de guardarla y restituirla, aunque solo se trate de un contrato de depósito mercantil, cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente esa custodiada. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y la custodia. Contrato de transporte. Contrato por el que un empresario proteador se obliga a trasladar de un lugar a otro a persona o cosa determinada a cambio de un precio y por el medio de los medios de locomoción pactadas. Contrato de seguros. Obliga a la empresa asegurada a radicar un daño o pagar una suma de dinero a verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Por su atención, muchas gracias.